En este video conocerás los jaque mate más rápidos y famosos del ajedrez. No hay que poner en duda la importancia de conocer los modelos de jaque mate que se han ido dando a lo largo de la historia, los cuales pueden aparecer en nuestras propias partidas por arte de magia. Así es que ponte cómodo, toma lápiz y papel y apunta y disfruta de lo que se viene a continuación. El italiano Gioacchino Greco era un jugador muy creativo y amante del estilo de ataque, tal y como se jugaba en el siglo XVII. Este mate aparece en el Tratado de Ajedrez que publicó en el año 1619. En él recopiló muchas de sus partidas analizadas, toda una novedad en aquella época. ¿En qué consiste este mate? Básicamente en que la casilla G8 está siendo controlada por la dama en F7. Por tanto, jugaremos torre por H7 jaque. Las negras rey por H7 única y ahora dama H5 jaque mate. Bastante sencillo, ¿verdad? Pero no por eso es menos importante de conocer y dominar. Así es que este ha sido el mate de Greco. Vayamos a ver el siguiente jaque mate. Ahora conoceremos el mate de Damiano. Pedro Damiano, jugador portugués del siglo XVI, dejó como legado este mate sencillo donde la clave es el peón de G6 que cierra la salida al rey. Es decir, el peón blanco controla las casillas H7 y F7. Por tanto, la jugada es bastante sencilla. Dama H5 jaque, única rey G8 y dama H7 jaque mate. Espero entonces te haya quedado clarísimo lo que es el famoso mate de Damiano. Vayamos a ver el siguiente jaque mate. Con esta posición nos encontramos ante la posibilidad de ejecutar el mate de Lacoste. Por su ejecución estética y utilidad, el mate de Lacoste es uno de los más famosos y conocidos por el aficionado al ajedrez. Este mate consiste en que los jaques a la descubierta con la dama, una vez se movilice el caballo, permitirán crear una red de mate bastante elegante. Es decir, jugaremos caballo H6 jaque. El jaque lo hace tanto el caballo como la dama. Única ahora rey H8, ya que si rey F8, entonces dama F7 jaque mate. Así es que rey H8 y ahora dama G8 jaque. Preciosa jugada. Única, torre por G8, caballo F7 jaque mate. Un elegantísimo jaque mate. Este es entonces el mate de Lacoste. Espero te haya quedado muy claro. Vayamos a ver el siguiente jaque mate. Ramírez de Lucena fue un español aficionado al ajedrez del siglo XVI. Escribió el tratado de ajedrez más antiguo que se conserva en la actualidad, llamado Repetición de Amores y Arte de Ajedrez, publicado en Salamanca en el año 1497. Este mate que lleva su nombre es en realidad una variante del mate de Lacoste y es una de las posiciones que aparece en dicho libro. ¿Cómo se ejecuta este jaque mate? Dama E6 jaque, ahora única rey H8, ya que si rey F8, dama F7 jaque mate, ¿verdad? Entonces, rey H8, caballo F7 jaque, rey G8,
caballo H6 jaque, nuevamente el jaque lo da tanto la dama como el caballo, rey H8 y ahora la espectacular jugada dama G8 jaque. Las negras no tienen de otra que capturar la dama, torre por G8 y bueno, ahora tenemos caballo F7 jaque mate. Más tarde este mate fue llamado mate de Philidor, pero está claro que fue Lucena quien lo inventó. Vayamos a ver el siguiente jaque mate. Joseph Henry Blackburn era temido por todos sus rivales. Su estilo agresivo le proporcionaba victorias fuese cual fuese su rival. Con las piezas negras era un virtuoso, tal como se demuestra en esta continuación que ha pasado a la historia con su nombre. Juegan las negras y ganan. El mate consiste en el poderío del caballo en G4 y el alfil en F5. Por tanto, la jugada es la maravillosa dama por H3 jaque, sacrificio inmenso de dama. Y tras G por H3 única, sigue alfil por E4 jaque mate. El rey no tiene movimiento alguno al estar cubiertas las casillas H2 por el caballo, la de G1 por el alfil en F2 y la casilla G2 por el tremendo cuchillo que es el alfil en E4. Así es que espero hayas aprendido el mate de Blackburn. Es importante conocerlos por muy básicos que parezcan, conocer tanto su reseña histórica, el nombre que tienen y que la ejecución cuando esto suceda en alguna de tus partidas sea automática. Acompáñame a ver entonces el siguiente jaque mate. En el mate de Morphy, la clave está en que las blancas cuentan con un alfil que corta la retirada al rey enemigo. La jugada asombrosa ahora para las blancas es dama por F6. Y a G por F6 entonces alfil H6 jaque, a lo que continúa rey G8 y ahora torre E8 jaque mate. Este jaque mate de hecho proviene de una de las partidas más famosas de Paul Morphy, la cual fue aquella donde enfrentó a Paulsen en Nueva York en el año 1857. Así es que esperando hayas aprendido el mate de Morphy, te invito a que vayamos juntos a ver el siguiente jaque mate. Gianni Battista Lolli fue un ajedrecista italiano que publicó un tratado de ajedrez en el año 1763. En ese tratado estaba incluida esta posición que más tarde recibió el nombre del autor. Por lo tanto, la jugada acá es F6 amenazando mate directo en G7 con la dama. Las negras responden G6, las blancas dama H6, torre E8 y dama G7 jaque mate. Sencillo, pero no por eso no podemos omitirlo. Es importante conocerlo por su nombre. Vayamos a ver ahora el siguiente jaque mate. Este jaque mate que veremos a continuación es una derivación del mate de Greco, pero algo más complicado. La denominación de mate del Calabrés es porque su autor, Greco, procedía de Calabria. Aquí el jaque mate se configura luego de las jugadas alfil por H7 jaque, rey por H7, caballo G5 jaque, rey G8, dama H5, torre E8 para intentar huir con el rey por la casilla F8, pero igualmente esto se gana tras dama por F7 jaque, rey H8,
dama H5 jaque, rey G8, dama H7 jaque, rey F8, dama H8 jaque, rey E7 y dama por G7 jaque mate. Una continuación bastante más larga, pero además mencionar que muy lúcida. Pero bueno, vamos a ver entonces el siguiente jaque mate. El siguiente mate es uno de los que quizás has oído muchas veces, y me refiero al mate de legal. Este es uno de los mates más famosos de la historia del ajedrez. Su autor, Kermur de Legal, fue uno de los mejores jugadores de su época. Era normal verle jugar en el café de la Regens, donde deleitaba a los aficionados con sus espectaculares combinaciones. Entonces, esto inicia con E4, E5, alfil C4, D6, caballo F3, alfil G4, caballo C3, G6 y acá viene la jugada impresionante, caballo por E5 y las blancas están entregando su dama y por si fuera poco, su caballo. Las negras jugaron aquí alfil por D1 y aquí viene alfil por F7 jaque extrayendo al rey. Única jugada posible, rey E7 y ahora caballo D5 jaque mate. En apenas 7 jugadas y esto sucedió en una partida real entre Legal y Saint-Brieuc en París en el año 1750. Así es que este es el mate de Legal. Vayamos a ver el siguiente jaque mate. Samuel Lloyd es más recordado por la composición de problemas que por sus esporádicas apariciones en los torneos. Ideó este curioso mate en 4 jugadas en el que no se mueve ninguna pieza, salvo el rey y los peones. Esta partida no podría ocurrir en la realidad a menos que las blancas fuesen conducidas por un enfermo mental. Esto sería con F3, E5, rey F2, H5, rey G3. ¿Quién sacaría el rey por ahí, por favor? Bueno, H4 jaque, rey G4 en lugar de volver a F2 y ahora D6 jaque mate. Mate el cual lo realiza, por supuesto, el alfil de C8. Una locura de continuación para que se dé este jaque mate, ¿no? En fin, vayamos a ver el siguiente jaque mate. Sobre Adolf Andersen creo que es necesario comentar nada, pues de todos es conocido su gran talento e importancia en la historia del ajedrez. En concreto, este mate se basa en el sacrificio de una pieza en la casilla H7 o en H2 si conducimos las piezas negras. Y bueno, este sacrificio en H7 trae aparejado la apertura de esa columna, la columna H, para poder dar jaque mate. Es decir, alfil por H7 jaque, rey por H7, torre H1 jaque, rey G8 y ahora torre H8 jaque mate. Así es que este es el mate de Andersen y espero lo hayas aprendido. Vayamos con el siguiente jaque mate. Harry Nelson Pillsbury era un claro aspirante a proclamarse campeón del mundo. Su talento y sus resultados así lo hacían indicar. No obstante, la tuberculosis se cruzó en su gran progresión y Pillsbury, desgraciadamente, falleció en pocos años. A pesar de su corta carrera, nos dejó varias partidas que son obras de arte, además de esta bella combinación que lleva su nombre, la cual inicia con torre por G7 jaque,
rey H8, torre por F7 jaque, que lo hace el alfil que está en B2, ahora única, rey G8, torre G7 jaque, rey H8, torre G1 jaque a la descubierta nuevamente con el alfil, ahora única, torre F6 y alfil por F6, jaque mate. Muy lindo el mate de Pillsbury, ¿verdad? Pero bueno, vayamos a ver el siguiente jaque mate. A continuación veremos el jaque mate que de seguro más has escuchado y que incluso has intentado hacer, al menos si eres principiante. Me refiero al mate pastor. Estamos entonces ante el mate más famoso y que suele ser muy usado por los jugadores que están aprendiendo a jugar, aunque genios como Nakamura o Carlsen también lo han empleado, pero a modo de troleo. Bueno, ¿quién no ha caído en esta trampa? ¿Quién? Bueno, esto se da con E4, inician las blancas por supuesto, E5, alfil C4, D6, dama F3, se configura la batería con ambas piezas atacando en F7, y si las negras se descuidan con un caballo C6 por ejemplo, entonces dama por F7, jaque mate. También puede darse con la jugada dama H5 en el tercer movimiento, es decir, dama H5, siempre amenazando el jaque mate en F7. Ya visto el más famoso de todos, el mate pastor, vayamos a ver el siguiente jaque mate en esta serie. Y bueno, si has caído en el mate pastor que vimos hace escasos segundos atrás, déjame decirte que hay mates mucho más indignos. Por ejemplo, el mate del loco. Hay que estar verdaderamente mal de la cabeza para que te den mate en 2 jugadas. Y es que este es el mate más rápido que se puede dar. Y es cuando las blancas inician con un disparate como F3, las negras respondiendo E5, G4 y dama H4, jaque mate. Y se acaba la partida en apenas 2 movimientos. Por favor, demasiado indigno sería perder de esta manera, ¿verdad? Pero bueno, vayamos a ver el último jaque mate de este compilado. Acompáñame. Este jaque mate es improbable que se pueda dar en la realidad. Ni el aficionado más novato movería a su rey de esta manera en la segunda jugada. Eso explica su nombre, aunque ni el tonto del pueblo perdería de semejante forma. Esto inicia con E4, E5, dama H5, rey E7, por favor, qué jugada más indigna. Y ahora dama por E5, jaque mate. Una cuestión realmente impresentable, ¿verdad? En este video te he presentado los jaque mate más famosos y rápidos del ajedrez, y puede que parezca esto materia de principiantes, pero nunca está de más conocer estos jaque mate, saber sus nombres y hasta la historia que hay detrás de ellos, tal como reseñé a lo largo de este video. Y quisiera agradecer a ajedrezdeataque.com, pues desde dicho sitio tomé las reseñas históricas que he expuesto en este video. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción del video y como siempre agradezco a aquellos suscriptores que apoyan al canal con una donación o haciéndose miembros del canal. Un abrazo grande y se cuidan. Chao, chao.
Suscríbete al canal y activa la campana para recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico, y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video o directo en nuestro canal.